4 emociones sagradas que manifestarán sanidad divina en tu vida. Revelaciones PROFE con acento TICAS. María siempre había sentido la presencia divina en su vida, pero con el diagnóstico de su hijo Javier, una sombra oscura comenzó a encadenar su corazón. La Virgen de Guadalupe, cuya imagen la acompañaba desde la infancia, parecía distante. Cada domingo, María acudía a la iglesia de San Miguel, donde las flores frescas y el aroma de las velas llenaban el aire, pero la fe que antes la envolvía se desvanecía lentamente. Las preocupaciones económicas y el sufrimiento de su pequeño fueron convirtiendo su devoción en un clamor mudo. ¿Dónde está Dios en todo esto?, se preguntaba, mientras las lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas. La quietud del pueblo fue interrumpida con la llegada del padre Luis, un predicador carismático conocido por sus milagros. Su voz resonaba en el corazón del pueblo como un eco divino. Hoy les traigo el poder de las 4 emociones sagradas que manifestarán sanidad en sus vidas, proclamó. Las palabras parecían chisporrotear con energía sobrenatural. María sintió un estremecimiento recorrer su ser, un fuego que encendió la flama de su antigua fe. Ese mismo día, el padre Luis invitó a todos a reunir sus corazones en oración. María se unió a un grupo de mujeres de la comunidad, y durante esas noches, su hogar se transformó en un santuario. Clamaban juntas con fervor por la sanidad de Javier. «Ven, Espíritu Santo», era un grito unánime que reverberaba. Cada oración parecía elevarse al cielo, como el incienso que se elevaba en la iglesia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Las semanas siguieron y otras oraciones se unieron a las suyas, pero la fe de María comenzó a titubear. Las noticias del médico eran cada vez más sombrías. Sin esperanza, sin opciones. Una noche, después de una visita desgastante al hospital, María se encontró sumida en la desesperanza. ¿Cómo podía haber sanidad en medio de tanto dolor? ¿Dónde están esos milagros que prometen? Gritaba su corazón. Justo en ese momento de quiebre, recordó las palabras del padre Luis. Convaleciendo en su tristeza, comenzó a invocar esas emociones sagradas con renovado vigor. Una calma envolvente la rodeó, era como si la Virgen de Guadalupe la abrazara con un manto sagrado. Un rayo de luz pareció atravesar la oscuridad de su habitación, trayendo consigo una paz inexplicable. A medida que la merma de su fe se transformaba, un nuevo sentido de urgencia la llevó a clamar por su hijo con renovados ardor y fervor. Una corriente de esperanza comenzó a fluir en su vida, como un río en plena crecida. El eco del milagro parecía a la vuelta de la esquina, y el poder de lo desconocido comenzaba a sorprenderla. María se aventuró a creer que la historia de su vida estaba por dar un giro divino. ¿Serán sus oraciones finalmente escuchadas? ¿Vendrá la sanidad que tanto anhela? La luz que parecía tan lejana ahora parpadeaba en la oscuridad, y María, con el corazón en llamas, se preparaba para recibir lo indescriptible. Las mañanas comenzaron a tener un aroma diferente para María, algo que antes parecía inalcanzable. La luz del alba se colaba entre las sombras de su pesadilla diaria, trayendo consigo un nuevo inicio. En su corazón, una pequeña chispa comenzó a arder, iluminando su vida en medio de la tormenta. Las noches de oración continuaron, y cada vez que María se unía a las mujeres del barrio, la atmósfera se llenaba de vibraciones sagradas. Era como si el cielo mismo bajara a escuchar sus súplicas. Esa unidad, ese sentimiento colectivo, la envolvía como un manto cálido que la empujaba a seguir adelante. Dios, tú estás en control, repetía en voz baja, mientras las lágrimas caían, pero ahora no eran de dolor, sino de esperanza. Poco a poco, la comunidad comenzó a notar su transformación. Las hermanas y los hermanos de la iglesia de San Miguel veían en ella un reflejo de fe renovada. Comentaban en murmullos apreciativos: María ha vuelto a brillar. Su fe parecía ser un faro para otros que navegaban en aguas similares. Uno de esos días, un anciano le acercó un pequeño retablo de la Virgen de Guadalupe. Llévalo contigo, hija. Ella siempre cuida de nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros.
María lo aceptó con agradecimiento, sintiendo que su corazón se llenaba con el amor divino que había estado ausente. Mientras compartía sus experiencias, María empezó a hablar de las 4 emociones sagradas que había aprendido del Padre Luis. Decía, la alegría, la gratitud, el perdón y la fe son las llaves que abrirán las puertas del milagro. Las mujeres la escuchaban con atención, algunas con lágrimas en los ojos, notando cómo sus palabras despertaban la misma chispa de fe que había encendido en su corazón. Una tarde, mientras paseaba por el mercado del pueblo, María sintió un llamado profundo al entrar en una tienda. Allí, una madre angustiada le contó sobre la enfermedad de su propia hija. Sin pensarlo, María se acercó, tocó su mano y le dijo, no te rindas. Dios está trabajando en nuestras vidas, y la sanidad espiritual vendrá. La madre, sorprendida, asintió con la cabeza, y una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. En ese momento, María comprendió que su experiencia de sufrimiento le otorgó un propósito renovado, no solo orar por Javier, sino también por aquellos que atravesaban pruebas similares. Días más tarde, una mañana que parecía suspensa en el tiempo, María recibió una llamada del hospital. La voz del médico era suave, y a pesar de la ansiedad que sentía, su corazón palpitaba con fuerza. María, he revisado los exámenes de Javier, y hay una ligera mejoría. Podría haber una posibilidad. En un instante, la esperanza rebosó en su interior como una corriente desbordante. El milagro está llegando, pensó, mientras su respiración se hacía más liviana. Al llegar a casa, María se arrodilló en el piso, agradecida. Se sintió llena de una emoción intensa, como si una fuerza celestial le recordara que con cada oración, cada lágrima, cada grito desgarrador, estaba acercándose a la respuesta que anhelaba. Dios mío, yo creo, decía, sintiendo que el sol brillaba con más fuerza que nunca, pero mientras la esperanza se afianzaba, una pregunta comenzó a atormentar su mente. ¿Y si esta mejora es solo momentánea? ¿Y si Javier aún necesita más para alcanzar la sanidad completa? Esa inquietud despertó un nuevo dilema en su espíritu. María sabía que la fe no debía estar atada a los resultados, pero el miedo asomaba con sigilo, así que, con el corazón dividido, decidió una vez más buscar a su comunidad. Tal vez, esta sería la oportunidad de fortalecer sus emociones sagradas en un nuevo sentido. Padre Luis, ¿podrías guiarnos en oración?, se atrevió a preguntar en una reunión posterior. Lo que no sabía era que esa reunión desataría un misterio aún mayor sobre su futuro. ¿Qué revelaciones le aguardaban a María en este camino de fe? La incertidumbre la rodeaba, pero una cosa estaba clara, Dios estaba a punto de actuar. Así, con cada latido, se preparaba para lo que vendría. Mientras la pregunta flotaba en el aire, ¿estaría pronta a recibir la abundancia de la sanidad divina que tanto anhelaba? María llegó a la reunión con el corazón acelerado, las manos entrelazadas en un gesto de súplica. La nave de la iglesia estaba iluminada suavemente, y el murmullo de oraciones ya resonaba entre los miembros de la comunidad. Las palabras de Padre Luis flotaban en el aire como una melodía que confortaba el alma. Hoy es el día en que Dios escucha nuestras voces. Se sentó en la primera fila, rodeada de rostros familiares, algunos marcados por la tristeza, otros por la esperanza. En ese instante, sintió que estaba en el lugar correcto, que su lucha con la incertidumbre se aliviaba al compartirla con aquellos que también buscaban respuestas en la fe. El anciano con el retablo de la Virgen permanecía en un rincón, con su mirada fija en el altar, como si esperara la llegada de un milagro. Hoy, vamos a invocar las 4 emociones sagradas, comenzó Padre Luis, con una voz que vibraba en cada rincón del templo. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La alegría, la gratitud, el perdón y la fe. ¿Cómo podía esas emociones transformarse en poder divino para sanidad? Mientras reflexionaba sobre esto, un profundo sentido de expectación llenaba su ser. Padre Luis levantó su mano, y el suave murmullo se silenció. Empecemos con la alegría. Porque la alegría trae consigo la luz del Espíritu Santo. En este momento, comparta con quien tiene a su lado un momento alegre de su vida. María giró hacia su derecha, y de la nada, su boca se llenó de palabras. Comenzó a contarle sobre el día en que Javier nació, el predominante sentimiento de felicidad detrás de la adversidad. Las risas y las lágrimas se mezclaron a su lado, y de repente, sintió que su corazón se aligeraba. Era como un canto celestial, resonando en sus venas. Después, llegó el turno de la gratitud. Cada persona comenzó a mencionar aquello por lo que estaba agradecido, llenando el espacio sagrado con testimonios de vida. María agradeció por cada amanecer, por el cambio en su vida,
por la comunidad que la sostenía. En ese momento de conexión, sintió como el amor de Dios fluía entre ellos, entrelazando cada corazón en un solo latido. Cuando llegó el momento de hablar del perdón, la atmósfera se tornó intensa. Aquellas palabras no eran fáciles de pronunciar. María cerró los ojos y, al abrirlos, la imagen de Javier apareció en su mente, su travesura infantil y su risa llena de vida. En su corazón, sabía que debía perdonar no solo a otros, sino también a sí misma por el dolor que había guardado como un secreto. Perdono, susurró, liberando un peso que no había sabido que llevaba. Finalmente, se distanció del temor que la había acechado y se enfocó en la fe. Era hora de levantar su voz. Creo, Señor. Creo que estás trabajando en este momento. Creo en la sanidad de Javier, en la sanidad de cada uno de nosotros, clamó. Las oraciones se unieron en un coro de fe, como un grito unánime al cielo. En ese momento, sintió una corriente de paz recorrer su cuerpo. Su miedo se disolvió, y una certeza nueva nació en su interior. ¿Podía ser que la verdadera sanidad no solo estuviera en lo físico, sino en la restauración del alma? La luz de Dios parecía envolverla, tocando sus emociones sagradas y llenándola de un propósito renovado, pero antes de que pudiera disfrutar de la calma, como un rayo en medio de la tormenta, una voz resonó en su mente: lo que viene será más grande de lo que imaginas. Esa afirmación la sacudió de pies a cabeza, y las palabras de Padre Luis tomaron forma nueva. Al finalizar la reunión, una sensación de anticipación la abrazó. Podía sentir que el próximo acto de Dios en su vida estaba al llegar, como un amanecer que se acerca. Esa chispa que había comenzado hace días ahora ardía con fuerza. ¿Qué significaba aquella advertencia? ¿Qué estaba por suceder? Con el corazón latiendo fuerte y la esperanza brillando en sus ojos, María se dio cuenta de que estaba lista para cualquier cosa. Y así, con su camino de fe extendiéndose ante ella, comenzó a caminar hacia una nueva realidad. Los murmullos de la comunidad se apagaron tras ella, y cuando cruzó la puerta de la iglesia, se volvió a preguntar: ¿qué vendrá ahora? ¿Qué nuevo destino ha planeado Dios para mí? La respuesta estaba más cerca de lo que podía imaginar. María caminó por la calle empedrada, aún sintiendo el eco de las oraciones en su corazón. Cada paso era un impulso de fe, cada susurro del viento traía consigo promesas divinas. Se detenía de tanto en tanto, mirando el cielo que comenzaba a cambiar de tonalidades, colores que reflejaban la esperanza que ardía en su interior. La realidad del mundo exterior parecía tan distante. Allí, en el templo, había sentido un espíritu de unidad, como si toda la comunidad orbitaran en torno a un mismo anhelo. Ahora, en la soledad del camino, recordó las emociones sagradas que Padre Luis había mencionado: alegría, gratitud, perdón y fe. Con cada reflexión, María se preguntaba cómo podía incorporar esas enseñanzas a su vida diaria. Dios, ¿dónde debo buscar la alegría en mis luchas? Oró en voz alta. Luego, al instante, se acordó de los pequeños momentos que la llenaban de luz. Las risas de sus amigos, la ternura de su madre al abrazarla, el canto de un ave al amanecer. Se sintió más ligera al reconocer que la alegría no solo era un destino, sino un camino que se creaba día a día. Cuando llegó a casa, el silencio la envolvió como un manto. Javier aún no estaba en casa. Se sentó en el sofá, sintiendo el peso del vacío. Pero en lugar de caer en la desesperanza, recordó el segundo pilar: la gratitud. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en lo que sí tenía: una casa que la resguardaba, la salud de su familia y la fe que ahora era más fuerte que nunca. La gratitud se iba convirtiendo en un bálsamo para su alma, sanando heridas que creía incurables. Mientras tejía pensamientos de gratitud, el perdón llegó a su mente como una ola del mar. Era un movimiento profundo que requería mucho más que decirlo, tocaba el corazón. Perdono a quienes me hirieron, perdono incluso a mí misma. Esa declaración, aunque difícil, abrió una compuerta que dejaba fluir amor en lugar de amargura. Gracias, Señor, porque me enseñas a soltar lo que me pesa. Fue entonces cuando el silencio fue interrumpido por el timbre de la puerta. Un impulso de energía la sacudió. Era como si algo dentro de ella la empujara a abrir. Al hacerlo, la figura de don Miguel, el anciano que había visto en el templo, apareció en la entrada. María, dijo él, con su voz suave pero firme. Vengo a traerte una palabra. Siéntete lista, porque pronto sucederá un gran milagro. He visto a tu hijo, he sentido que la sanidad lo visitará. María sintió que el aire se le escapaba.
La imagen de Javier ocupaba cada rincón de su mente, y una mezcla de emoción y esperanza la llenó. ¿Cómo puede ser?, preguntó con incredulidad, aunque su corazón latía con fuerza. Don Miguel tomó su mano con dulzura, y una luz parecida a la que había sentido en la iglesia iluminó el ambiente. Ten fe, hija. Lo que viene será mayor que lo que has vivido. El tiempo de espera tiene su propósito. María sintió que su espíritu se elevaba, como si las tres emociones que había reconocido en su día ganaban vida. La fe. Aquella creencia que había brotado en ella durante la reunión resonaba en su pecho. Iba a ser un camino de sanación, no solo para Javier, sino para ella misma y la comunidad. Mientras el anciano hablaba, algo dentro de ella se removía. Lo que venía no eran solo palabras, era un mensaje de amor divino. María quería abrazar esa revelación, entendiendo que el verdadero milagro nacía de la fe inquebrantable, pero al mirar a don Miguel, su mirada profunda absorbió todo su ser. Ella no podía ignorar la conexión. ¿Era su esperanza suficiente? ¿Qué otros cambios se gestarían en su vida ahora que la fe había cobrado un nuevo significado? Su corazón palpitaba entre la expectativa y el temor. Lo que viene será más grande de lo que imaginas, repetía en su mente mientras don Miguel se despedía. María cerró la puerta y se encontró sola nuevamente en la penumbra de su hogar. La anticipación zumbaba en sus venas, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué milagro estaba a punto de manifestarse en su vida? ¿Qué otros regalos tenía Dios reservados para ella? La respuesta parece danzar por delante, como un susurro divino. Los días que vendrían la llevarían a una encrucijada, donde la fe y el amor se hallarían en fibra pura. ¿Estaba María lista para el siguiente paso? La historia apenas comenzaba. María se sentó en su sala, la mente agitada por las palabras de don Miguel. Podía sentir sus manos aún cálidas por el contacto del anciano, como si la energía de aquellos momentos compartidos hubiera sembrado en su ser algo poderoso. El silencio, a veces opresivo, se había vuelto un espacio sagrado para la meditación. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en su mensaje?, se preguntó. La idea del milagro no solo parecía posible, sino que ya se sentía en el aire, vibrando como una sencilla melodía de esperanza. Días pasaron, llenos de oraciones y vigilias. María decidió que no solo esperaría, comenzaría a vivir como si lo que don Miguel había dicho ya estuviera sucediendo. Se despertaba cada mañana con el alma renovada, y cada día, al mirar al cielo, sentía que los nublados se despejaban, dejando paso a un amanecer vacío de dudas. Una tarde, mientras ayudaba a su madre en el jardín, de pronto sintió una pájara en su pecho. Era alegría. Después de tantas noches llenas de angustia y dudas, comenzó a reírse con su madre, compartiendo anécdotas de la infancia. El sonido de sus risas cortaba la monotonía como si fueran ángeles danzando entre las flores. María encontraba en cada rayo de sol un recordatorio de que la fe se fortalece en las pequeñas cosas. Dios me está preparando, pensó, sintiendo esa fe crecer en su interior. Fue entonces cuando decidió salir al encuentro de la comunidad. Con invitaciones en mano, se dirigió a la iglesia. Al llegar, una multitud se había congregado, el templo rebosaba de vida. María se sintió emocionada viendo rostros conocidos, todos buscando apoyo, cada uno con su propio peso que llevar. Era un lugar repleto de esperanza, donde el dolor y la alegría se entrelazaban en un mismo espacio, y las oraciones de todos escribían historias de amor y fe. Cuando el dolor nos alcance, recuerda que hay luz al final del camino, dijo el pastor en un momento de su mensaje. Sus palabras resonaron en el corazón de María. Ella sentía que esas pequeñas lecciones iban más allá de lo que ella percibía. Había una conexión entre su lucha y la de otros, un hilo invisible que les unía en el amor de Dios. Al finalizar la reunión, María se acercó a un grupo que conversaba animadamente. Al poco tiempo, se dio cuenta que se sentía bien no solo en su camino personal, sino que también estaba sanando colectivamente. Los rostros de sus hermanos la llenaban de alegría, y cada risa compartida echaba más luz en su vida. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recordó la felicidad de la comunidad, la fuerza de la fe conjunta. Una sensación de paz invadió su corazón. Se arrodilló junto a su cama y oró: Señor, quiero ser un faro de luz para mis hermanos. Enséñame a amar como tú amas. María estaba lista para lo que venía. La espera ya no era un peso, sino una oportunidad para crecer en fe. Pero aún había una pregunta inquietante en su alma: ¿hasta dónde se extendería esta transformación en su vida? La noche se convirtió en un canto de estrellas, y ella sintió que lo milagroso estaba por iniciar. Al día siguiente, la vida familiar se tornaría más intensa.
La llegada de Javier marcaría el inicio de una etapa crucial, donde su fe y la de su hijo se entrelazarían en un destino. La revelación de Bain parecía inminente, un soplo de vida nueva donde su historia resplandecería en gloria. ¿What milagros guardará el cielo para ella? ¿Puede una fe renovada abrir las puertas de lo imposible? La respuesta, sabía, solo se revelaría en el acto de creer. ¿Estás listo para seguir a María en este viaje hacia lo desconocido? María despertó esa mañana con el corazón palpitante de emoción. Lo que antes era un simple día, ahora se percibía como el umbral de una nueva era. Mientras los primeros rayos de sol se colaban por la ventana, sintió que un aire fresco soplaba en su interior, trayendo consigo un impulso de esperanza que iluminaba su alma. Se asomó al jardín, donde las flores parecían más vibrantes que nunca. Era como si la creación misma celebrara este nuevo capítulo en su vida. A lo lejos, escuchó el canto de los pájaros, eran notas de melodía que la motivaban a salir al camino que estaba por recorrer alistándose para el nacimiento de su hijo. Su mente revoloteaba entre pensamientos de amor y de fe. La llegada de Javier no era solo un acontecimiento en el calendario, era la manifestación de un milagro. María sintió el calor de Dios abrazando cada rincón de su ser. Con cada movimiento, reafirmaba su convicción de que la fe se activa en momentos de transformación. Pronto, la hora se aproximaba y el ambiente familiar comenzaba a transformarse. Su madre llegó, con una sonrisa que hablaba de la tranquilidad que solo Dios puede dar. Juntas, comenzaron a preparar todo, llenas de risas, como dos niñas que esperan a su muñeca preferida. María sintió ese nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y anticipación. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Sería fácil ser madre? ¿Estaría a la altura de lo que Javier necesitaba? En esos momentos, recordó las palabras de don Miguel. La fe se alimenta en la incertidumbre, María se dijo a sí misma. Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos. Las horas avanzaron, y con cada contracción, se sentía más conectada con lo divino, como si cada ola de dolor le acercara más a la revelación que anhelaba. En su mente, el eco de las oraciones de su comunidad resonaba, creando un manto de paz y protección a su alrededor. Era un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. Finalmente, el momento llegó. En un entorno colmado de luz y amor, María dio la bienvenida a Javier. Su pequeño fue colocado en sus brazos, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Miró esos ojos llenos de vida, y la conexión fue instantánea. Cada lágrima de amor, cada sonrisa, eran testimonios de un milagro que se había manifestado. Cuando el doctor entró para hacer la revisión rutinaria, los rostros de los familiares eran un mar de alegría y asombro. Las emociones llenaban la sala, eran risas, llantos y susurros de alabanza al cielo. ¿Quién hubiera pensado que un simple ser humano podría desencadenar tal felicidad? María experimentó una ola de gratitud y comprensión. Javier no solo sería su hijo, sino un reflejo de la fe que había cultivado. En él vería la oportunidad perfecta de vivir su fe y compartirla. La comunidad había orado, habían creído, y ahora esos días de espera se convertían en palabras de acción. Aquella noche, mientras Pablo dormía plácidamente en su cuna, María se arrodilló junto a él y susurró una oración. Deseaba que su hijo conociera, desde su primer respiro, la incredulidad del amor divino. Un misterio nuevo estaba emergiendo, y en su corazón sabía que esto era solo el comienzo. Pero la pregunta persistía. ¿Qué caminos de fe se abrían ante ella? ¿Qué más le revelaría Dios en esta jornada de mamá y bebé? El eco del milagro estaba en el aire, esperándola a cada paso. La vida prometía ser una aventura extraordinaria. ¿Estás preparado para acompañar a María mientras descubre que la verdadera grandeza de su fe apenas comienza? María despertó nuevamente, esta vez con un susurro de determinación en su corazón. La luz que entraba por la ventana no era solo una señal de un nuevo amanecer, sino una invitación a vivir plenamente cada día con Javier. A su lado, el pequeño dormía, ajeno a los ruidos del mundo, un símbolo de pura inocencia y esperanza. Mientras el olor del café recién preparado llenaba la casa, su madre entró con una bandeja, y juntas comenzaron a charlar. Las palabras de su madre le recordaron lo importante que era ser un faro de luz en la vida de su hijo. La alegría es contagiosa, María, le dijo su madre, mientras acariciaba la cabecita del bebé. En tu risa, él también aprenderá a encontrar el camino de la fe. Las enseñanzas de las mujeres de su familia resonaban en su mente. Recordó lo que su abuela solía decir, cada lágrima es una semilla de amor, cada risa un canto al cielo.
María sentía que su vida giraba en torno a esos principios, su mente y su alma se llenaban de gratitud por su familia y el amor que la rodeaba. En ese instante, una emoción profunda la invadió, el deseo de que Javier nunca perdiera la fe en lo invisible. Era su responsabilidad como madre guiarlo, no solo en los momentos de alegría, sino también en los desafíos que la vida pudiera presentar. Reflexionó sobre su propia historia y cómo había crecido entre la comunidad que se apoyaba en Dios, especialmente en tiempos difíciles. Al pasar los días, María comenzó a notar diferentes emociones despertar en ella. La primera era el amor, un amor que la transformaba. El segundo fue el miedo, atenuado por la oración constante. La tercera emoción surgió sin previo aviso, la tristeza. No porque su vida fuera amarga, sino porque el mundo a menudo olvidaba la belleza de pequeños milagros. Y la cuarta, una paz inexplicable que la envolvía, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para crecer. Una tarde, mientras paseaba con Javier en la cuna, se detuvo en el parque. Observó a un grupo de niños jugar y reír, y en ese momento, su corazón se llenó no solo de amor, sino también de una determinación renovada. Dios, pensó, quiero ser una madre que enseña a su hijo a soñar en grande y a creer en lo mejor. Cuando terminó la caminata, regresó a casa con un nuevo propósito. No solo quería que Javier conociera historias de la Biblia, sino que también deseaba que viviera esas historias. Deseaba que experimentara el poder de la oración. Que sintiera la presencia divina en cada rincón de su vida. Sería un viaje lleno de fe, lleno de enseñanzas, donde cada emoción sagrada permitiría que su hijo se acercara más a Dios. Esa noche, mientras Javier dormía, María se sentó en la sala con su Biblia abierta. Las enseñanzas y mensajes de esperanza comenzaron a fluir en su mente y su corazón. La fe no era algo estático, era un viaje en el que cada paso revelaba algo nuevo. Se dio cuenta de que cada emoción era una herramienta en su andar espiritual. ¿Y si estas emociones crecieran en él también?, se preguntó. Un destello de claridad iluminó su ser. María entendía que esta etapa era solo una parte de un camino más grande. Se preguntó si, al igual que ella había tenido un nuevo despertar, Javier también experimentaría su propio viaje de fe. Así, con cada susurro de oración en su corazón, creyó que Dios estaba allí, ya obrando no solo en su vida, sino en la de cada persona que llegaría a cruzarse en el sendero de su hijo. Y mientras María cerraba los ojos para dormir, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué sorpresas tendría Dios preparadas para ella y Javier en la próxima etapa de su camino? La brisa de la mañana entraba suavemente por la ventana mientras María se vestía. La luz del sol brillaba con fuerza, regalándole un nuevo lienzo de oportunidades. Cada rayo le susurraba promesas de momentos extraordinarios. Con Javier en su pañalera, decidió visitar a su amiga Ana, quien había estado pasando por un tiempo complicado. En el camino, un sinnúmero de pensamientos la acompañaban: ¿cómo puedo ser un apoyo para ella? ¿Qué palabras de aliento son las correctas? Estas preguntas se mezclaban con su deseo de que Javier también aprendiera de esos encuentros significativos. Cuando llegó a la casa de Ana, su corazón latía con emoción y un toque de ansiedad. Al abrir la puerta, Ana mostró una sonrisa, aunque sus ojos hablaban de desafíos internos. «Qué alegría verte, María. Se siente un ángel en tu compañía», dijo mientras abrazaba a su amiga. Esa calidez la tranquilizó. A veces el simple hecho de estar presente era lo que más importaba. Se sentaron en el jardín, rodeadas de flores vibrantes que parecían bailar al compás del viento. Mientras compartían un cafecito, María sintió que era el momento perfecto para hablar. «Ana, he estado pensando en ti. La tristeza trae consigo un mundo de preguntas, pero también un espacio para renacer», comenzó. De repente, sus propias emociones comenzaron a fluir. Había tantas cosas que quería decir, tantas vivencias que compartían. Ana asintió, y sus ojos empezaron a brillar. «A veces siento que la fe se me escapa, que no puedo más. Es en esos momentos que me acuerdo de las palabras de tu abuela, de cómo las lágrimas son semillas. Me gustaría poder ver el fruto de las mías», confesó. María tomó su mano. «Recuerda que, incluso en la tristeza, hay lugar para la esperanza. Cada uno de nosotros ha sido tocado por Dios de maneras que no siempre comprendemos. Solo tenemos que abrir nuestros ojos, y nuestras almas». Javier comenzó a hacer ruidos, buscando la atención de su madre. María lo alzó, y en ese instante, una chispa de alegría iluminó el rostro de Ana. «Verlo feliz me recuerda que hay luz, incluso en los días nublados», dijo en voz baja, tocando la cabeza del niño. La conversación fluyó entre risas y lágrimas.
María compartió historias de la fe, de momentos en los que había sentido la mano de Dios guiándola en medio de la tormenta. Cada palabra que salía de su boca era como un hilo que tejía una red de esperanza y amor entre las dos mujeres. Mientras conversaban, un pajarito se posó en una rama cercana, cantando dulcemente. María se detuvo, pensando en lo que significaba ese pequeño milagro. Mira, Ana, incluso los más pequeños cantan. Ellos no solo existen, viven. Podemos aprender de su alegría. La vida está hecha de momentos, y cada uno cuenta. Ana sonrió con más fuerza, sintiendo que algo se movía dentro de ella. En esos momentos de conexión, la tristeza se disipaba, y se daba cuenta de que su corazón aún albergaba esperanzas por renacer. Cuando se despidieron, ambas sintieron que habían creado un espacio sagrado en medio de sus días. Sangre de su sangre, con lágrimas de amor y risas que resonaban. María sabía que cada interacción era una oportunidad de sembrar fe en otros, y que incluso en medio de desafíos, la vida brilla en cada rincón. Mientras regresaba a casa, María reflexionó, la sanidad no es solo física, hay una sanidad que va más allá, que toca las almas. Se preguntó, ¿cuántos más podían estar esperando una simple conversación que renueve su esperanza? Aquella noche, mientras Javier dormía, María se sentó en las escaleras mirando las estrellas. Había un vacío en su interior, una expectativa vibrante. Señor, ¿qué más tienes preparado para nosotros? ¿Qué nuevas emociones sagradas nos ayudarás a descubrir? Una respuesta se agitaba en el aire, algo poderoso estaba por venir. La pregunta flotaba, invitando a la revelación. La mañana siguiente comenzó con una luz suave que se filtraba por la ventana. El canto de los pájaros era un recordatorio de que cada día es un nuevo comienzo. María se dejó envolver por esa energía positiva. Mientras desayunaba, los recuerdos de la conversación con Ana aún danzaban en su mente, y sentía una conexión profunda con su amiga. Javier, curioso y lleno de vida, jugaba en la alfombra. Su risa tierna iluminaba el ambiente, y María se dio cuenta de que la pureza de su corazón era una fuente de verdad. Su pequeño parecía entender, de alguna manera, que cada encuentro humano tenía un propósito. Hoy es un buen día para seguir compartiendo amor, pensó. Fue entonces cuando escuchó el timbre de la puerta. Al abrir, se encontró con Luis, un vecino que no había visto en un tiempo. Había algo en su rostro, se notaba que había pasado por momentos duros. Hola, María. ¿Puedo pasar? Necesito hablar, dijo con voz entrecortada. Al entrar, María sintió que el peso de la tristeza de Luis llenaba la habitación. Sin dudar, lo invitó a sentarse, y comprendió que este encuentro era otra oportunidad para dar y recibir. Luis, estoy aquí para ti. Cuéntame qué está pasando, le instó con calidez. Luis tomó un respiro. Siento que he fallado. Las cosas no han salido como esperaba y, a veces, pienso que he perdido mi camino. La fe parece tan lejana. María recordó las palabras de Ana sobre las lágrimas como semillas. Luis, a veces la vida nos despoja de muchas cosas, pero también nos transforma. La fe no se pierde, simplemente se esconde detrás de las nubes. Pero recuerda, detrás de cada nube, el sol sigue brillando, le dijo, intentando infundir esperanzas en su amigo. Mientras conversaban, la conexión espiritual crecía en el aire. Luis empezó a abrir su corazón, compartiendo cómo había enfrentado pérdidas y cómo su fe había sido puesta a prueba. María escuchaba con atención, sabiendo que a veces lo más poderoso es simplemente estar presente, y en medio de esa apertura, sintió que el ambiente cambiaba. Una paz envolvente comenzó a inundar el espacio. El suave aroma del café recién hecho y el canto de un pájaro fuera de la ventana parecieron resonar con verdad. Te invito a orar, propuso María, sintiendo que era el momento perfecto. Todo lo que llevas dentro, ofréceselo a Dios. Luis asintió, y juntos cerraron los ojos mientras María levantaba una oración. Sus palabras eran sinceras y venían desde el corazón, como si un río de esperanza fluyera entre ellos. Señor, sabemos que cada carga que llevamos es demasiado pesada para nosotros, pero tú llevas nuestras cargas. Renueva nuestra fe y bríndanos la claridad que buscamos. Amén. Cuando abrieron los ojos, una transformación palpable se sintió entre ellos. Luis sonrió por primera vez, un destello de esperanza brillando en su rostro. Gracias, María. No sé qué me pasó, pero siento que me he despojado de algo. María supo que en ese momento había un milagro en desarrollo. De repente, una idea surgió en su mente, un llamado a no solo ser sanados, sino a compartir.
Deberíamos hacer un encuentro con otros, un espacio donde podamos hablar de nuestras luchas y apoyarnos mutuamente. La sanidad crece en comunidad. Luis asintió con entusiasmo. Eso suena increíble. Estoy seguro de que hay más personas que necesitan esto. María pudo sentir cómo el espíritu obraba en ellos, uniendo corazones, creando una red de apoyo que se expandiría más allá de ellos. Mientras la tarde avanzaba, el brillo del sol se hacía más fuerte. María sintió que el aire cargado de promesas y revelaciones estaba por desatarse. El camino por delante estaba lleno de posibilidades. Pero, en su corazón, una inquietud latía. ¿Qué más planea el Señor para nosotros? ¿Qué más vida, qué más sanidad vendrá de este encuentro? Cada respuesta esconde un misterio, y María sabía que este solo era el comienzo de algo inminente. La expectativa las envolvía mientras sus corazones se preparaban para la manifestación de lo sagrado. El viaje apenas había comenzado. María despertó en la mañana de un nuevo día, el calor del sol acariciando su rostro. El canto de los pájaros introducía una nota melódica en su vida, y en su interior, una calma intensa florecía. Había pasado por tormentas, pero ahora sentía que las nubes se disipaban, dejando un cielo claro lleno de promesas. Javier, el pequeño milagro en sus brazos, dormía plácidamente, símbolo de la renovación de su fe y de los planes maravillosos que Dios tenía para ella. Aquella mañana, mientras preparaba el desayuno, María decidió que era el momento de reunir a la comunidad. Así como el padre Luis había inspirado su corazón en el pasado, quería llevar su propia luz a otros. Es el tiempo de dar, se decía a sí misma. La idea de organizar un encuentro donde las emociones sagradas pudieran fluir entre sus hermanos y hermanas la llenaba de energía. La sanidad y la fe no solo se cultivaban en la soledad, sino en el abrazo de la comunidad. Con Javier a su lado, comenzó a hacer llamadas y a enviar mensajes, invitando a todos a una reunión que prometía ser un faro de esperanza. Ven, deja tus cargas en la puerta, y trae tu fe, escribía, con fervor renacido en cada palabra. Las respuestas comenzaron a llegar rápidamente. La comunidad estaba lista para unirse en oración, listos para compartir testimonios de sanidad y de amor. En la tarde del encuentro, la iglesia de San Miguel se llenó de rostros conocidos y de algunos nuevos. El ambiente rebosaba de alegría, como un banquete de risas y esperanza. María se sintió en casa, rodeada por la fuerza colectiva de aquellos que, igual que ella, habían enfrentado pruebas y lágrimas. Dios está aquí, murmuró, sintiendo que el aire vibraba con una energía divina. Padre Luis abrió el evento con una breve oración. Su voz, llena de amor y sabiduría, resonó en cada corazón presente. Hoy, queremos hablar de las 4 emociones sagradas. Que la alegría nos llene, que la gratitud nos abrace, que el perdón nos libere y que la fe nos impulse a nuevas alturas, proclamó. Las palabras caían como lluvia suave en su alma. María tomó el micrófono, su voz temblando de emoción, pero fuerte. Hermanos y hermanas, el viaje no siempre es fácil. He estado en la oscuridad, en la desesperación, pero la luz de Dios siempre encuentra la forma de aparecer. Javier, mi pequeño, es una bendición que refleja el amor divino, declaró, y con eso, lágrimas rodaron por sus mejillas, pero eran lágrimas de aliento y no de dolor. Una tras otra, las personas comenzaron a compartir sus historias. Algunos hablaban de sanidades físicas, otros compartían luchas emocionales, y había quien, como Luis, narraba cómo había perdido la fe y la mirada hacia la esperanza. Cada relato era un ladrillo que construía la fortaleza comunitaria, un testimonio de cómo Dios intervenía en las crisis más profundas. Después de las historias, llegó el momento de oración. María se arrodilló, y con el corazón abierto, invitó a los demás a unirse. Clamemos juntos. Levantemos nuestras voces al cielo. La congregación entera se alineó en un solo latido, un clamor de fe que fluyó como un río poderoso. La atmósfera se llenó de vibraciones espirituales, un eco de alabanza que cruzó la frontera del tiempo y del espacio. En medio de ese mar de voces, María sintió una ola de bienestar fluir sobre ella. En ese instante, supo sin lugar a dudas que Dios estaba obrando, que la sanidad no solo era física sino también espiritual. Las emociones sagradas estaban en acción, y la promesa de un futuro lleno de luz y fe se extendía ante sus ojos como un camino nuevo. Al concluir el evento, María se sintió como la mujer que había renacido. Había entregado su dolor y su miedo, y el fuego de la comunidad había reemplazado esa carga. Javier, dormido en sus brazos, era el recordatorio constante de que los milagros suceden, que la sanidad es posible y que la fe siempre se renueva. Con el corazón lleno de gratitud,
dio gracias a Dios por la comunidad, por las emociones sagradas y por cada testimonio compartido. Sabía que esto era solo el comienzo de otros encuentros, de nuevas manifestaciones de amor y vida. Estaba lista para todo lo que vendría, con la certeza de que con cada paso en la fe, él la guiaba hacia luz y propósito. María salió del templo, la brisa acariciando su rostro, y le dio gracias a Dios por cada bendición. En ese caminar, invitó a todos a unirse a su viaje. La historia de la fe estaba en marcha, y la comunidad estaba lista para compartirla. Recuerda, querido amigo, tú también puedes ser parte de este viaje de sanidad y transformación. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Asegúrate de dejar un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más corazones sean tocados por la palabra de Dios. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación increíble. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser luz en la vida de otros. Vamos, no esperes ni un segundo más para compartir.